Hola a todos, chiquillos y chiquillas. Estamos haciendo una nueva capsulitas para ustedes, para poder apoyarlo, para poder conversar de estas cosas que nos gustan, bueno, de diseño, arquitectura, arte, pero hoy día nos vamos a dedicar a la arquitectura, nos vamos a dedicar a la ciudad. Conversando con un estudiante hace una semana, estuvimos eh, compartiendo y discutiendo un poco sobre el tema de la ciudad moderna, que es moderno, que es contemporáneo. eh, y me acordé de aquí un amigo, un colega que está invitado hoy día y nos va a ayudar con esta conversación, don Rodrigo Castro, quien ama lo moderno, es un férreo defensor de, así que a la hora de discutir, de conversar, para mí nada mejor que reunirnos con un amigo que le gusta, que hemos discutido largamente estos temas. Así que sin más alargarla, doy el pase a don Rodrigo para que nos cuente, vamos conversando de esto, ¿qué es esta ciudad moderna? ¿Qué es la ciudad moderna? ¿Cuándo sucedió la ciudad moderna? Hola Guille, hola chicos, ojalá estén bien en su clase y disfruten esta cápsula. ¿Qué es la ciudad moderna? Es como una pregunta tan sencilla pero tan compleja a la vez. Primero hacer un par de distinciones. En arquitectura lo moderno es todo lo que se hace desde el 1900 hasta el 1960 o un poco antes, que es cuando Le Corbusier se auto niega a sí mismo y hace la Capilla Rocher. Ahí es cuando el modernismo dijo, stop, ¿qué está pasando? Y acompañado de circunstancias claramente sociopolíticas a nivel mundial, con la caída del muro de Berlín, etc. Esa es como la época, ¿no? Estamos viendo el término. Para hablar de ciudad moderna, primero hay que irse un poquito más atrás. Yo voy a compartir pantalla ahora con ustedes, chicos, para poder ir mostrando imágenes y que podamos tener un mejor diálogo. Todo parte con la revolución industrial, la verdad. La revolución industrial, para bien y para mal, nos obligó a pensar que las ciudades iban a sobrepoblarse. Y eso estamos hablando aproximadamente de 1740, perdón, de 1820, perdón, estoy medio Torpedo, mal con torpedo. Pero en el fondo cuando pero, aparece la industrialización, transforma todo. claro, para no estar como con los números claros, está hablando del 1800 más o menos, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la revolución industrial? Aparecieron tecnologías nuevas, ya sea cosas tan banales para nosotros hoy como un perno, o como un anclaje, como una herradura, o cosas máquinas que se trabajaban en conjunto para llegar a un objetivo común. Entonces, todo eso derivó en que se necesitaron eh, muchas manos de obra, por decirlo de alguna forma, ah, para poder lograr construir las cosas que se querían construir. Por la tecnología como que llamaba, ¿no? Llamaba a hacer edificios más altos, llamaba a hacer más autos, llamábamos a hacer aviones que volaran más rápido, todo más, porque la revolución industrial nos daba una tecnología que no tenía límite de alguna forma, y hoy por hoy la revolución industrial derivó levemente la tecnológica, y hoy en día estamos en la revolución tecnológica que también no sabemos cuál es el límite. No sabemos si es Marte, no sabemos si es Plutón, no tenemos idea, no sabemos si es el iPhone parecía ser como wow, y ahora el iPhone es un iPhone, ni nada. Y en esta época, de algún modo, con la aparición de la estandarización, nace como el modo de vivir de hoy día. Aparecen, un poquito después aparecen las vajillas como las conocemos, el mobiliario como lo conocemos, el automóvil como lo conocemos. El tenedor, el cuchillo, las lámparas que nosotros usamos para taller, que creemos que son así de IKEA del año 2015, no, son de 1910. Entonces, acá es cuando se hizo todo lo que conocemos actualmente como actual, no valga la redundancia. Eso fue una época moderna, fue en el 1900. Entonces, para avanzar un poco, ¿qué problemas trajo la revolución industrial? Trajo dos problemas. Trajo sobrepoblación de las ciudades, uno, y la sobrepoblación de las ciudades frente a una ciudad que no está preparada para recibir una sobrepoblación de ciudades trajo problemas sanitarios. Entonces, esa es como la esencia. Entonces, la primera ciudad que lo logró, no a través de arquitectura moderna, sino que a través de un urbanismo medianamente moderno, fue Barcelona. Barcelona, a través de su plan Cerda, a través del 1860, lo que hace es decir, ok, la ciudad se tiene que expandir porque este núcleo
gótico que tenemos en el centro de la ciudad no va a dar abasto porque la gente simplemente no puede vivir aquí. Por lo tanto, tenemos que pensar en una forma armónica de cómo agrandar la ciudad sin que caigamos en los mismos errores medievales de alguna forma. Claro. Entonces, el plan era bien sencillo. Se hacían manzanas de 100, no son de 100, son de 70 más o menos metros cuadrados cada línea, con edificio en su borde, con una plaza central y con un par de diagonales que cruzan la ciudad para conectarla con la ciudad antigua, y debería estar, y sería. Y con eso logramos una densidad, no sé, 20 veces mayor, 30 veces mayor, y con eso solucionamos que la gente no tenga que vivir hacinada, no tenga que vivir apretada, no tenga que vivir en la oscuridad, no tenga que vivir, etcétera, 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 que termina siempre en problemas sanitarios. Entonces, Barcelona fue el primero que lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que pasó curiosamente después? Cuando Barcelona hace este ejercicio con edificios bastante neoclásicos, de todo, pero hace la manzana, y como Guille dijo, la revolución industrial nos trajo esta cosa de las líneas de ensamblaje, ¿no? Lo repetitivo. Entonces, para la Feria Mundial de 1929, un arquitecto amado por mí, odiado por su colega, profesor Guillermo, crea el pabellón de Barcelona como hito, es decir, el pabellón de, no sé si de los ingleses o de los franceses, no puede ser el francés el que está atrás del fondo, es un edificio neoclásico, así, casi igual que nuestro Bellas Artes, que de hecho fue hecho para el centenario 1910, 20 años antes que este edificio que estamos viendo ahora. Y mencionar que en esta época el hormigón armado ya existía hace rato. Los rascacielos Sí, existían hace rato. O sea, aquí en Chile, en 1914 ya tuvimos como el primer rascacielos, el edificio Arestía, empezó su construcción, plena guerra mundial. Pero todos estos edificios, si bien están construidos de manera moderna, la apariencia seguía siendo neoclásico, con su zócalo, su cuerpo intermedio, su coronación, con sus adornitos, con su ornamentación y todos estos edificios que en el centro, y bueno, como tú mostrás en Barcelona, el material ya existía, pero no estaba siendo utilizado. ¿Cómo empezó ya con este cambio tecnológico o este nuevo espacio que tú estás mostrando acá con el pabellón? claro, Mies lo que hace es agarrar el hormigón y dice, espérate, el hormigón no tiene que tener 30 de ancho ni vanos de 1 metro, o sea, el hormigón funciona mucho, mucho mejor de otra forma. Entonces, él hace una losa muy liviana de hormigón, por pilares a cada 8, muy, muy distante, dice, no, el hormigón lo aguanta igual. Y la verdad que el pabellón es prueba de que sí lo aguanta, y que el hormigón tiene unas capacidades flexibles a través de la compresión o sea, compresión y tracción increíble, y el tipo despeja la planta, de alguna forma. Libera los pilares, se libera de muros, ya no son todos los muros, son los que se necesitan solamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se empezó a estandarizar cierto uso del hormigón. Entonces, apareció en Europa, por los temas sanitarios, que Barcelona trató de resolverlo con su plan, aparecieron villas modernas, donde las casas eran un lenguaje muy de barco, muy como el que estamos viendo acá, muy moderno, pero que eran unas igual de otras porque se estaba tratando de también estandarizar esta construcción moderna. Eso en Europa. Cuando nos vamos a Chile, que estamos hablando 1910, 1930, aparecen cosas como el barrio Huemul. ¿Ya? Barrio Huemul se inaugura en 1911, es decir, 10 años antes de lo que vimos antes de lo que vimos en Pabellón, pero Barrio Huemul tiene ideas modernas. Es decir, ok, necesitamos más vivienda, no pueden ser gigantes, esta cantidad de gente que va a vivir en esta vivienda necesita espacios de recreación, necesita una plaza central, en esa plaza central tiene que haber algo más que una plaza, por lo tanto pongámosle un teatro. La iglesia en esa época seguía muy presente, por lo tanto, bueno, al final que todo esto esté cobijado por una iglesia al final del barrio, esto también está ahí. Pero como vemos en la fachada, ya empieza a haber algo, no es todo. Con Guillermo también lo estuvimos discutiendo de que parecen tipologías más avanzadas, pero no lo son 100%, porque la fachada tiene mucho juego, tiene
tiene sacados, tiene cosas mucho más art déco que neoclásicas, pero por dentro sigue siendo una casa tradicional de patio. Por lo tanto, nuevamente llegamos a lo moderno solamente en lo urbano, la verdad, no en el edificio. Claro, como las ideas, conversamos que, ¿cómo decirlo de alguna manera? Esta es la ciudad industrial. Y Claro, hay varios ejemplos a lo largo de Santiago en donde la tecnología utilizada es la tecnología de la época, pero siguen aferrados a la manera de ser anterior, como hablamos de estos edificios de hormigón armado que le ponemos piedra y los ponemos como neoclásicos. Aquí todavía de alguna manera como la ciudad, como la gente que vive tiene esta idea de cuál era la casa, de cómo se vivía, y apareció el ecléctico, que afortunadamente Chile fue un ecléctico como bonito porque no era tan sobrecargado como en otros lados. Tenemos un poco de art déco, pero como tú decías, la manera de vivir, estamos buscando de solucionar estos problemas de sanitarios, estos problemas de vivienda colectiva, estos problemas de evitar largos traslados desde el lugar de trabajo al lugar de la casa y tener estos lugares de encuentro y de ejercicio cívico. Claramente en esa época éramos mucho más republicanos que ahora y el ejercicio cívico era súper importante a distintas edades, no solamente cuando eres adulto. Teníamos este teatro donde se juntaba claramente la gente, hacía sus reuniones, además hacían sus obras de teatro. Teníamos el clásico paseo al fin de semana a la iglesia, donde todos se juntaban, como hay teleseries que han mostrado cómo los jóvenes se juntaban después de la iglesia para verse un ratito, ir a tomar una Coca-Cola en una fuente de soda que seguramente había al lado de la plaza, y todo eso era muy moderno. claro, era una mentalidad como muy de conurbano, de decir, bueno, acá tenemos como vida sin tener que viajar como muchísimos kilómetros, ni ir al teatro municipal, que seguramente en la época era como el teatro gigantesco y era casi prácticamente para la élite. Entonces era como, bueno, hagamos un barrio obrero, pues pongámosle un teatro. O sea, una cosa que incluso hoy sería bien difícil. Hoy te ponen un jumbo, no te ponen un teatro. Sí, sí. Entonces, o un mall, ¿no? Que está tan de moda. Pero claro, entonces empezó a llegar este tipo de situaciones porque en Chile también la revolución industrial llegó, terminó justamente, pero llegó en algún momento y también tuvimos problemas de gente que venía del campo a la ciudad y que no teníamos las condiciones sanitarias y bla, 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 y se tuvieron que empezaron a hacer este tipo de soluciones. Ahora, esto es el 11. Ya sabemos que el 29 apareció esto que le rompió la cabeza como a toda la sociedad arquitectónica. Entonces, a través de los mismos ejercicios como en Wemul, aparecen ejercicios como el de Bulnes, que es decir, abramos este eje hacia la casa de la moneda, hagámoslo en una zona verde, pongámosle edificios no altos, sino más bien, me parece bastante adecuados para el ancho que tiene el eje Bulnes. Yo no sé si alguna vez fueron para vivienda, la verdad. Eso tendríamos que hacer como el hincapié de buscarlo con más Claro. detalle. Porque esto Porque fue tengo entendido considerado, que los eh, primeros edificios no eran de vivienda, los que están cerca ahí, la Hacienda, Secretaría. claro, porque era el barrio cívico. Y, y lo otro interesante es lo que estamos hablando, estos son edificios de hormigón armado, de pilares, de marcos, de vigas, de losa, pero el exterior, nuevamente, Neoclásico. neoclásico, podemos ver el zócalo, el cuerpo intermedio, en todos ellos la coronación que cambia un poquito, pero sigue teniendo el orden clásico, pero marcadísimo. Claro, y de hecho los chicos cuando ya se meten a investigar si quieren un poco más el eje Bulnes se van a dar cuenta que hoy no se puede hacer otro tipo de edificio tampoco. La normativa que está en eje Bulnes solo te permite hacer edificios así como ustedes lo están viendo en la foto. No se puede hacer otro tipo de edificio, así de sencillo. Ni más alto, ni... Hay un tema de transparencia nada más, creo. ¿Cuánta cantidad de ventanas puedes poner? Pero sería. Claro. Y que como tú decías, interesante cómo cuidaron la proporción cuando trazaron este eje juntos a otros, que jamás se tapara la moneda idealmente, y después que la proporción es casi la altura del edificio es 3, mientras el ancho del espacio es 4. Entonces mantiene una proporción a escala humana y que ventila y que permite generar que todos estos edificios tengan buena iluminación natural y buena calidad de vida. O sea, sí. Incluso si tú haces, yo no sé si va a poder verse lo que voy a dibujar, pero si tú haces un triángulo de 4 y de 3, luego tienes la diagonal de 5 y te queda así una geometría perfecta. O sea, no. Sí, y se vio. Entonces,
Y eso es pensado por los temas de calidad de vida, de bienestancia y de estándar de vida. Incluso si es que una oficina, un buen estándar para trabajar ahí. Claro, de hecho derivó en eso. Yo no sabría confirmar si todo iba a ser oficina, porque cuando llegué al parque yo no sé si habían planteamientos de vivienda para fondo, pero no lo sé. Pero para llegar un poco a la ciudad moderna, para no atrasarnos tanto en el pasado, 5 años antes de esto, ya empezaban a llegar los primeros edificios modernos, como de mayor envergadura y ya modernos, como la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, si bien tiene planta moderna, tiene fachada moderna, pero también y todavía le quedan cosas del Art Deco, como las lámparas, como la bandera, esta cosa de mezclar medio punto, pero con el agujero de edificio barco. Es como el inicio, de alguna forma, no es el final. Claro, cuando te refieres con edificio barco, por si alguno de los estudiantes no lo ha escuchado, es un cierto tipo de arquitectura que miró mucho a los barcos y trajo cosas del mundo náutico, como ciertos balcones con ciertas curvas, las ventanas redondas. ¿Qué otras cosas más tenían esos edificios? Podemos encontrar, yo sé que en Las Tarrias hay, en la entradita hay uno, Las Tarras hay muchos, hay claro. Ahí está muchos. el edificio barco, de hecho. El que está ahí frente a la fuente, ahí al frente del edificio, o sea, al frente del Cerro Santa Lucía, está el gran edificio Barco, que es como ícono acá, y también a la entrada de Diagonal Paraguay hay otro, ahí llegando a la Alameda. También está el edificio del Banco Estado, al lado de la Moneda, por la Alameda. El Claro. edificio del Banco Estado también tiene lenguaje moderno porque Le Corbusier, que es con el que vamos a hablar en un segundo, estaba obsesionado con que el edificio moderno tenía que ser una máquina de habitar y que la mejor máquina de habitar que existía eran los barcos. En el barco no sobra nada. O sea, si tú pones 1 centímetro de metal en un barco es porque se necesita. Si Claro, no, no se pone. claro. Entonces, eso lo trajo a la arquitectura. Y por eso se desprendió de lo que es ornamento como primera instancia. O sea, el Art Deco, como vemos en esta foto, hay un poco de ornamentación en las ventanas, en el sujetabandera. Le Corbusier dijo, no, chao, no, esto es puro gastar plata, se necesita una máquina al habitar. Claro. Entonces, El Art Deco tenía mucho de bronce, mucho de oro, muchas curvitas en las balaustras, y no sé, me gustaría, y la discusión como soy, creo que eso más que la bandera era como la antena, como simulando la antena de los rascacielos antiguos que transmitían, acuérdate, transmitían radio, la Radio Universidad de Chile y cosas así, tenían este tipo de puede antenas ser, ¿eh? para transmitir Claro, cosas. es que sí da la antena bien, pero el soporte de abajo claramente es de barco. Claro, ¿Cachai? O y sea, ahí puede que viene el sea. tema del diseño. Incluso el reloj que tiene ahí, el tipo de diseños de esa época también. También, que de hecho, si a los chicos les interesa, el edificio también muy puro Art Deco que tenemos es el Estadio Nacional. Todos aquellos que alguna vez han ido, fíjense en la luminaria, fíjense en los pequeños detalles de la entrada y se van a dar cuenta que es un edificio 100% Art Deco, que no lo promocionamos como se debería, pero es un edificio Claro. 100% Art Deco. Claro, o en la Plaza de la Constitución también es súper fácil encontrar Art Deco en los ministerios, en los edificios de al lado. Sí, exactamente. Hay harto Art Deco chico en Santiago. Que el Art Deco, para los chicos que no saben, el Art Deco es como el avance del Art Nouveau. El Art Nouveau fue una línea que se partió en Francia, que era donde todo lo ornamental y estructural hacía una oda a la naturaleza, ya sea a través de las hojas, de las plantas, de las flores, de lo que fuera. Entonces, ahí es donde aparecen todos los balcones Art Nouveau de Francia, y con las barandas hechas de flores, y hay estaciones de metro también muy famosas, etcétera, etcétera. El Art Deco lo que hace es agarrar eso y lo geometriza de alguna forma. Claro. Esa es la definición más sencilla de Art Deco, para que no se ofendan nuestros profesores tampoco de historia de arquitectura, pero esa es Eh, como la definición más sencilla. Entonces, ya para esta altura existían ¿pasamos o último? pasamos. Yo me gustaría So- decir el nombre de este arquitecto, que es Juan Martínez, el segundo apellido siempre se me olvidó, Gutiérrez. 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 Y tiene Gutiérrez. también la escuela militar, el edificio de la escuela militar y el templo votivo de Maipú. Que son súper interesantes como edificios modernos entre los espacios y la tecnología y las grandes luces utilizadas. Mejor logrado es el de Maipúa. Creo que o sea, este es mejor que la escuela militar, eso seguro.
La escuela militar le juega muy en contra, que es muy militar, entonces, bueno, ahí no tiene mucho que hacer. Muy clásica. Es claro, entonces él trató de hacer lo que pudo. Acá de alguna forma tuvo más libertades, pero en el templo de Maipú creo que el tipo, el gesto de la Virgen abrazando el vacío es latente, es hermoso, y lástima que la estucaron, pero hay fotos de cuando era Hormigón a la Vista y es bastante bonita. Pero bueno, en esta época, 35, habíamos dicho Bulnes 40, el arquitecto que hablamos antes, se llama Le Corbusier, empieza a crear ciudades modernas. ¿Ya? Y dentro de sus conceptos modernos, él hablaba de que, y lo van a, cuando avancemos, les va a hacer más sentido. Él decía que las ciudades modernas tenían que ser explanadas verdes, con torres agrupadas, donde la persona es agrupada en una torre, para que pueda disfrutar del área verde, que está en su planta número 1, con programas intermedios. O sea, Le Corbusier tenía la lavandería, tenía el mini market, tenía todo ese tipo de programas de entretenimiento, los tenía al medio del edificio, no los tenía abajo como nosotros mayoritariamente hicimos, lo tenía como entre medio. De alguna forma, era una máquina de habitar donde la gente si podía no salir del edificio como tal, solamente para disfrutar el parque tendría que salir, no a comprar. Él también hablaba de que las ciudades modernas tenían que tener distintos tránsitos de distintas alturas, es decir, una altura era para el peatón, otra altura era para el carro, porque Le Corbusier era muy consciente de que el auto iba a dominar las ciudades, y no estaba equivocado. Que si lo llevamos a la actualidad, habría que decir, bueno, se sumó la bicicleta. Entonces, ahora hay 3 carriles. ¿O dónde se mete la bicicleta? Pero bueno. Entonces, Le Corbusier tenía esta idea y la plasmó en la villa habitacional de Marsella, el edificio que estamos viendo ahora, donde él, a través de una cantidad de dúplex, que en Chile también existen este tipo de dúplex, obviamente copiados, algunos bien, otros mal. Como nos contaba, toda la arquitectura en ese tiempo se bajaba del avión. Alguien iba a Tal cual. Europa, encontraba algo que le pareció espectacular, sacaba un par de fotos, volvía a Y Chile listo. y nos contaba, así llegó el modernismo a Chile. Se bajó del avión. Cuando, Tal cual. cuando alguien fue a la feria internacional, cuando vieron el pabellón, se volvieron locos, sacaron las fotos, consiguieron los planos y se bajó el modernismo de avión a Chile para evangelizar cómo tenía que hacerse ciudad y cómo tenía que hacerse arquitectura. Tal cual. Okay. Entonces, en algunos casos se logró bien y en otros casos no se logró tanto, la verdad. Pero sí, claramente, Le Corbusier vio a través de la repetición de cosas. Antes eran casas, antes eran villas, ahora él veía como una repetición de departamentos, o módulos, o cápsulas, o etcétera, como él lo habría planteado, o como camarotes de barco, como él quizás también lo tenía, dentro de una torre. Y cómo esta torre en verdad satisfacía todas nuestras necesidades básicas habitacionales, y luego nos regalaba la explanada verde para el divertimento y como que nos pudiéramos liberar. Sí, sí. Cosa que suena muy coherente hoy, post-COVID. Post-COVID, post-pandemia. Convengamos que en Europa, en esta época ya había pasado. ¿De qué año es la unidad habitacional? 1947. Había pasado ya la Segunda Guerra Mundial. Ya teníamos a Europa en el piso de nuevo. Teníamos problemas de pandemia, teníamos problemas de sanidad complejos. Claro, claro, que estaba toda. Bueno, París no le tocó tan duro, pero otras partes de Europa, claro, estaba en el suelo todo. Se están en esa época tomando decisiones, no sé si meter las voluntades políticas, pero supongo que sí. A la hora tenemos que levantar nuestras ciudades, tenemos que levantar nuestros países, tenemos que volver a recuperar nuestra economía y tenemos las ciudades en el suelo. Entonces, empiezan a aparecer estos volúmenes donde empiezan como no es comprimir, a converger la vida y generar soluciones donde no fueran muy altas, y no es por un tema tecnológico, sino es para no perder la conexión con el suelo, ¿no? Que hayan parques para que la gente tenga donde Que la distribuirse, donde sombra moverse, tampoco sea muy profunda. y que con balcones, cosa que si hace frío puedan de todas maneras tener algún contacto con la naturaleza. Incluso la parte de arriba del edificio tenía una especie de lugar de divertimento ya donde hacer o los asados, encontrarse, disfrutar del poco sol que llegue. Eh, eh, Solarium, claro, porque como le hay decía Le Corbusier.
en países como Inglaterra, más arriba del hemisferio norte llega poco sol. Entonces los pocos rayos que llegan los salen a aprovechar a mango. Entonces estaba pensando en ese tipo de vida que ahora nos parece, como tú decías recién, súper coherente, porque en el fondo estaban preparados ya para este tipo de situaciones. Claro, imagínate, tú podías ir a comprar todo lo que te necesitáis para la semana en el minimarket que está en medio del edificio. O sea, no tenías que pedir permiso ni nada, de alguna forma. Podías bajar a tu explanada verde porque está dentro de tu línea oficial, técnicamente, por lo tanto, poco tienes que pedir permiso. O sea, y así, etcétera. Cosa que gente que vivió en los edificios que vamos a mostrar a continuación, claramente tenía mucho más ventaja que los que vivían en sus casas, por muy casa que fuera. Ya, Pero, o nuestras torres con 36 metros cuadrados de libertad y amplitud para disfrutar. exactamente, pero esa es otra discusión, estimado Guillermo. Entonces, como dice Guillermo, alguien fue, vio esto y dijo, oh, esto es maravilloso, hagámoslo acá. Entonces, ya para el año 54, se hizo, o sea, antes de eso, se inventó una ley habitacional que creó la Corporación de Vivienda, la Corvi, junto con el Ministerio de Urbanismo. Y aquí la Corvi fue un gran impulsor de lo que hoy conocemos como ciudad moderna en nuestro país, que ya no existe, si no estoy bien, ¿no? Como tal, Creo que sí, pero no con el mismo impacto. Y no además con que, el mismo. y además que como hablábamos recién, cuando hablamos de Fernando Castillo Velasco, fueron años en que las voluntades políticas también estaban puestas en resolver este tipo de problemas. La vivienda colectiva, la ciudad, poner a Chile en el mapa, seguir haciendo las cosas bien. Entonces, convergieron muchas cosas para que los ejemplos que vamos a ver fueran posibles. Claro, porque si hablamos de. Lo que acá siempre se estipula de que el modernismo se demoró mucho tiempo en llegar, ¿no? Siempre se habla como de 30 años lapsus, ¿no? Hay como esa frase. Pero esta habitacional es del 47 y la Villa Portales es del 54. O sea, 7, 10 años fue lo que se demoró. Ahora, la Villa Portales fue el primer diseño como ciudad como tal. Es decir, hagamos un sector grande, donde tengamos varias torres, donde tengamos espacios de recreación, donde tengamos comercio, donde estemos ligados a grandes ejes. Y, y la verdad que es un ejercicio moderno muy interesante. Los chicos que no han ido o no lo conocen, vayan de varios, ojalá, no solos, y vean lo que se intentó hacer. En la Villa Portales, a diferencia de las que vamos a mostrar a continuación, fue la más Le Corbusiana de todas, porque intentó poner pasarelas absurdamente elevadas para que realmente haya una desconexión con el suelo, pero no lo logró. Ahora, ¿por qué no se logró? Es como discusión de otra cápsula. Pero lo que tenemos que rescatar es que se planificó un sector grande, un paño gigantesco, para vivienda colectiva con materiales tecnológicos en su época, si bien quizás tuvieron un mal pasar en el tiempo, como casi todos estos edificios modernos, porque la mantención simplemente no era algo que se pensaba tampoco. Ojo, Claro. vivimos en un mundo como súper post a debacle, que ahora sabemos que las cosas también se tienen que mantener. Entonces también hay que pensar que en esa época no se pensaba en eso. Entonces, por eso quizás no termina como termina. Ya, Pero pensamos que conversamos también que de repente hay un tema de gestión nomás, que sí, pusimos el edificio muy lejano al centro, sin equipamiento, ya estaba cerca de la Universidad de Santiago, sí, pero eso no basta. En lo más cercano que tienen como, ahora de nada el Minimark y todo, pero en ese tiempo lo más cercano era la reja, entonces está bastante lo más probable. desconectado, bastante atrás mano y como que muy ensimismado y queda de algún modo, todavía yo creo que queda muy abandonado de la vida del barrio. No hay barrio ahí, están ellos. Y después las siguientes viviendas están bastante lejos. Entonces eso se les debe haber complicado harto y como tú decís también el tema de la mantención, o sea, la capacidad de generar una administración por parte de ellos o por parte de un externo para que los ayude a eso, seguramente por años no existió. Claro, y además
era una época también de improvisación, o sea, todas esas fachadas como traslúcidas que vemos, estos como trillages de hormigón, eran cosas que no se habían probado. Pues tampoco sabíamos cómo terminaban. Hoy es muy fácil criticar muchas soluciones modernas, porque dice, ¿viste cómo envejeció eso? Y no solamente hablamos de Portales, también podemos hablar de Villafrey o hablar de otras zonas que vamos a conversar después, que podrían verse en comunas con más dinero que uno diría, bueno, hay más plata para mantención. Bueno, no es así. Las soluciones modernas, la mayoría, no es que fracasaron, pero es que eran de primeras que se usaban. Entonces tampoco Claro, existía esto de probar materiales. claro. Como hoy tenemos, ¿no? Que tenemos ensayos de cosas. Claro. Estos fueron ensayos, uno a uno. Claro, entonces, oye, vi unos trillages en tal lado, pongámoslo, pero ¿y funcionan? Mira, es lo más moderno que hay. Listo, se puso. Y vaya a saber cómo envejeció. A veces sí, a veces no. Y eso es parte de lo que los arquitectos, yo diría que hoy por hoy también tenemos muy claro. O sea, ¿por qué se discute la madera a la vista? Porque la madera a la vista dura un año. Y si no se cuida, hasta ahí llega. Y tú le puedes poner el producto que tú quieras, pero que dure un año. Entonces, hay cosas que se aprendieron de estos casos a nivel mundial. Y un poco lo que pasó hace poco, leía el edificio este vertical que se quemó en Londres, ¿te acuerdas? Hace un año, 2 años. Sí. Que como ahora quieren Uf, arreglar todos los edificios de altura, porque se dieron cuenta que la mitad de los edificios tenía materiales combustibles en los balcones. Y es como, bueno, de nuevo, lamentablemente tienen que pasar cosas o avanzar el tiempo para que algunas soluciones arquitectónicas que parecían de punta, claro, nos diéramos un paso para atrás. claro. Pero Pero, yo creo que lo positivo en ese sentido eran, esto tiene todavía departamentos de gran tamaño, con buena altura de piso a losa, o de piso a losa digo bien, tienen buena conectividad, tienen barrio de villa de barrio, tienen espacios propios, pero claro, queda cojo en otros aspectos. exactamente. Ahora, después de esto, al ver que funcionó, porque la Villa Portales, a través de un financiamiento y subsidio del Estado, funcionó hasta el principio de los 70 relativamente bien, dijeron, ok, el modelo parque-torre funciona. Entonces lo empezaron a replicar en varios lugares de Santiago. Yo sé que todos lo conocen como los escalímetros. Estas son las torres de Carlos Antunes. De hecho, había uno de los diseños de Ciudad de Le Corbusier tenían estos diseños, porque son estructural, Exactamente. autosoportantes y podían aguantar hartos pisos. Y porque le llegaba luz cenitalmente de alguna forma. En invierno y verano casi le llega sol a todos los edificios en algún momento de alguna forma. Claro. Pero aquí lo que sí se aprendió del anterior es que, ok, pasarelas no, porque no funciona. Por lo tanto, y claramente hay un tema de sociedad que lo vamos a conversar al final de la cápsula, que claramente la arquitectura iba demasiado rápida, al parecer. Pero aquí se apareció la famosa placa comercial, ¿no? Edificios, torres, y la placa comercial que Le Corbusier la tenía dentro del edificio, nosotros la sacamos y la colocamos en el primer piso. Si llegamos, avanzamos al 65, aparece la remodelación. Uy, me equivoqué. No me equivoqué. La Villa Frey. La Villa Frey tiene, me parece que es la primera de las tres que siguen, que como que aprendió de las dos anteriores. Es decir, ok, el edificio tiene que tener balcón, porque o sea, la Portales no tenía como tal. O sea, la Portales tenía balcones, pero eran más bien sacados, no estaban pensados Claro. como un lugar que se podía habitar como 100%, o sea, uno seca la ropa y chao. Cambio, la Villa Frey fue la primera que estableció, ok, vamos un paso más atrás, veamos un poco la villa habitacional, estudiémosla como corresponde. De hecho, si se notan, las líneas de balcones son muy similares. Y no hagamos torres iguales. De hecho, la Villa Frey tiene la gran gracia que tiene torres de muchos pisos, 14 me parece. Tiene edificios muy pequeños de 4 o 5 pisos. Y además tiene una villa de casas más adelante. Es decir, era un complejo, tiene Villa Frey 1 y 2 me parece. Era un complejo gigantesco, en plena comuna pujante de Ñuñoa, con un parque que lo rodea maravilloso, que hasta el día de hoy logra no tener reja en gran parte del experimento, y que, como dijo Guillermo, ahora que le llegó el metro, y le llegó el mall, y le llegó el supermercado, y como que le llegaron cosas que antes no tenía,
y se transformó en un lugar muy, muy demandado. No sé cómo estará con los precios de edificios hoy, pero claramente es un lugar que para la pandemia claramente la gente tenía muchas más opciones que la gente encerrada en sus casas, de alguna forma. Claro, y de Bueno, hecho, el modelo de Providencia también tiene algo de esto, pero no en la calle misma, no en la calle Providencia, sino más detrás, hacia Carlos Antunes, que también tiene edificios bajos, medianos, y tiene una serie de torres que van dialogando y como que claramente son contemporáneos de la época, de los años que se hicieron, en donde construyen este barrio, esta ciudad, donde la gente mantiene un contacto con el suelo, tiene espacio para divertirse, tiene centros comerciales asociados, y que, claro, conversamos, los años 80 no estaban muy bien vistos, estaban a trasmano, todo queda lejos, estaba desconectado de todo, pero cuando empieza a llegar la ciudad, cuando empieza a llegar el metro, cuando empieza a llegar los centros de asistenciales, se vuelve mucho más grato y creemos que, conversábamos, hoy día la Villa Frey está súper bien y está súper bien parada para el estilo de vida de hoy día, siglo XXI, 2021, y está preparada para este tipo de vida que tenemos hoy. Y se hizo hace 40, 50 años atrás. No, pues 60, exactamente. 70 años atrás. 70 años atrás y que ahora que los vecinos están más organizados que antes y que, bueno, la tecnología también apareció, no sé, los grupos WhatsApp, por decir cualquier cosa, hace que todo sea mucho más fácil de organizar. Entonces, la verdad que yo cada vez que paso por la Vía Free siento que es un muy bonito ejercicio. Creo que se ha dado la municipalidad también el costo de mantenerlos relativamente bien. No sé cómo será el tema legal ahí, no sé si será a través de subsidios, si será a través de... No tengo idea cómo será, No sé. pero se hace, ¿no? Y luego, paralelamente, en Santiago aparecía la remodelación República, que si los alumnos van a ver este edificio, luego van a ver a Frey, van a decir, bueno, se copiaron entre ellos. Sí, no, de nuevamente en la arquitectura moderna habían ciertos parámetros y líneas de diseño que se seguían y claramente se repetían de alguna forma. Claro, y en Un muchos poco lo que casos, hacemos nosotros con Aravena y con Matías Clos, tampoco vamos a... y también en muchos de esos edificios lo hicieron, o de villa y de conjuntos habitacionales, lo hicieron las mismas personas, las mismas oficinas, o los mismos, o los alumnos de esas personas, porque en el fondo lo único que buscaban era generar soluciones habitacionales, generar barrios y generar de alguna manera una imagen moderna que en ese tiempo Santiago no tenía. Claro, o sea, tú pones esto en el 67 y lo comparas como con el resto de Sudamérica y es como, wow. O sea, quizás los argentinos creo que también tenían una modernidad como súper, súper latente, pero en Brasil, claro, tenían a Brasil, Oscar y Miguel haciendo ciudades desde cero. claro, pero por ejemplo, Pero este es el remate de República, y República era una calle de casonas donde vivía la crème sigue de la crème siendo. de Santiago por muchos años. Claro, entonces hoy cuando miramos esto y decimos, bueno, ahora esas casonas de la crème son todas universidades, ¿no? Y República es como un carrete andante. El remate de esto es esta plazoleta elevada, semi-enterrada con comercio, que seguramente la pandemia ayudó muchísimo a los vecinos, para tanto recrearse como para comprar lo que se necesitaba, que si uno lo pone como un proyecto de arquitectura, y hablábamos con Guillermo, imagínate que esa placa ahí comercial volara completamente y casi que apareciera un mercado, work café, slash, no sé, comercio, una cosa así como bien pluralista, sería increíble, más que como pequeños locales. Pero Claro. nuevamente es una ideología, es una forma de hacer ciudad y de hacer barrio, quizá en la escala, porque la Bella Frey, quizá la ciudad, esto puede ser barrio, muy moderna y que claramente hoy por hoy está muy, muy en boga porque dije, alguna vez lo hicimos bien. Sí, sí. Luego, Ah, dime, Guillermo. no, no, dale, es que es la idea de lo que conversamos de cuándo dejamos de hacerlas bien, cuándo dejamos de exigir este tipo de proyectos como consumidores, como habitantes, y que empezamos a sacrificarlo todo por un par de metros cuadrados, obviando ciertas decisiones que en este tiempo te mejoran la vida. O sea, aquí donde estamos viendo, esto es Portugal, ¿cómo se llama? Unidad de Habitación Remodelación, San Borja, ah, la remodelación remodelación San San Borja. Borja. Todos tienen nombres así raros. Claro, y que está conectada con otras, pero aquí sí ya estaban las pasarelas que por un tiempo fueron insufribles, pero ahora, gracias a los vecinos y gracias a ONG y fundaciones que están tratando de recuperarla,
están agarrando mucho vuelo de nuevo, pero el tener esos locales comerciales, hoy día hay locales de comida rápida, hay farmacia, hay un supermercado, para los que estudian arquitectura hay unas par de librerías ahí que nos salvan la vida. Entonces, esa gente no necesitaba sacar un permiso para, ya no quería ir al supermercado, tenía dónde ir, tenía opciones, tenía dónde moverse, y al lado está, ¿cómo se llama el parque que tienen al lado? San Borja, El Parque San sí, Borja. tan originales. Y, Claro, y, y, y ojo y que la ahora le pusieron remodelación el San... GAM al lado. Entonces, bueno, ahora está Claro, cerrado, pero la actividad cultural de ese lugar, o sea, vives ahí, estudias en la Chile o en la Cato, o trabajas en el centro, está toda caminando, tienes un parquecito, estás al lado del parque forestal, se te mejora harto la calidad de vida. exactamente. Y eso que la remodelación San Borja que vemos en la foto es la mitad de lo que se pensaba. O sea, la remodelación San Borja era tan o más imponente que lo que hizo en Villafrey, que diría que de todas las remodelaciones que hizo fue la única que logró la cometida de lograr las dos etapas que necesitaba. San Borja le faltaran, tenía torres hasta como, no sé si Baquedano, no tengo, no sé hasta dónde llegaban, pero eran por lo menos 7 torres que no se hicieron. Y el que el Parque San Borja era como el triple. Pero bueno, ya 69 sabrán todo el mundo como para qué fecha vamos llegando, por lo tanto no se pudo hacer nomás. Entonces, luego, como dice Guillermo, ¿qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas, al menos en nuestro país la explicación es como muy sencilla. O sea, hubo un golpe de Estado, la arquitectura habitacional no fue prioridad durante muchos años y ya cuando se volvió a hacer prioridad, había un mercado y un sistema de mercado, yo no estoy ni a favor ni en contra del sistema de mercado, que claramente dominaba por sobre el raciocinio arquitectónico. Ahora, eso no ha sido impedimento para que en otros lugares del mundo, y con el mismo sistema que nosotros tenemos, no se hagan las cosas que tienen que hacerse. O sea, es voluntad al final del día. Claro. No tiene que ver, si bien el fin de esto tiene un color político, el retomarlo no. No hay que ser ni un lado ni el otro para retomarlo, simplemente hay que tener la voluntad de hacerlo, ya sea gobierno, ya sea que la gente lo exija, ya sea que quien sea lo exija, ¿no? Entonces vamos al caso actual. Nosotros encontramos un caso actual que está en Kiev. Sí, Hoy en día Kiev no tengo idea qué es, no sé si es derecha, izquierda, no tengo idea, la verdad, qué será Kiev, la verdad. Pero estos países, tanto Ucrania como no sé, Holanda, como de países de toda esa zona, que no tienen el gran problema de traer gente a las ciudades, porque tampoco son tantos, también es verdad que son poblaciones relativamente acotadas, pero piensan en ciudad, y la están pensando hoy. O sea, el proyecto que estamos viendo se inauguró hace 2 años. O sea, no estaba hablando de cosas del pasado. Entonces, eh, piensen cómo pasó la gente ahí el COVID. Lo más probable es que sí. No creo que no hayan ni cerrado la escuela, si me pregunté. Porque está todo ahí y está todo bien pensado. El diseño arquitectónico con Guillermo podríamos decir, bueno, puede que sea el correcto, esa forma, esos colores, esas ventanas. Al fin y al cabo creo que no es lo importante para esta cápsula. Lo importante es que se puede hacer. claro, lo importante es que demos espacio para comunicarse, espacio para hacer cosas, que demos unas alturas donde ahí están separados de tal manera que en un edificio no le hace sombra al otro. Vemos que los edificios más altos están asociados a calles más anchas o a esquinas, y un montón de otras decisiones que podemos ir discutiendo, pero decimos, oye, aquí hay un modelito donde la gente tiene espacio, donde hay aire, donde tiene iluminación, donde tiene ventilación natural, donde el vecino no está tan cerca, o me refiero de ventana a ventana, como algunos casos que podemos ver acá. Y habría que ver después cuántos metros cuadrados tenemos, qué sé yo, pero al menos lo que ves tú como estrategia o como master plan es una preocupación por cuidar el barrio y por hacer ciudad. Claro, porque yo en mi cabeza me imagino uno de los proyectos de Aravena, por ejemplo. Um, Aravena juega con otros presupuestos y otras reglas como en su idea prima, de alguna forma. Pero la resolución no deja de ser tiras de casa una al lado de la otra.
Tienes una tira de casas, luego tienes, no sé, 8 metros, otra tira de casas, 8 metros, y así. O tienes un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado. Y nosotros por mucho tiempo, a través de la excusa de la famosa vivienda social, nos hemos quedado nuevamente en la vivienda social, no en el barrio social, ni en la ciudad social. Claro. Entonces todos estamos preocupados de la casa chubby, del edificio, de esto, del otro, del bloque. No, no estamos pensando en el macro primero. Y es Ah, algo que hablamos ahora de los guetos verticales, porque nos volvimos locos con Estación Central, pero tú te das una vuelta a lo que está pasando en la Florida, en otros lugares. en Macul también pasó. En Macul está pasando, en Ñuñoa está pasando algo, le pudieron parar los carros ahí a las decisiones. Pero, ¿qué tal si hubiésemos hecho algo así en esa esquina de, de- de Velázquez con la Alameda? Ya, el problema no es el edificio, el problema es todo lo que obviaste alrededor de él, todos los espacios, todas las relaciones, y no se solucionan las cosas poniéndole un líder gigante o un mall gigante al lado. Claro, y también tampoco hemos aprendido a hacer eso. O sea, uno va para cerca de la facultad de la central y hay un líder metido ahí que no tiene ni pies ni cabeza cómo lo implementaron urbanísticamente. O sea, no solo estamos pensando mal el edificio, también estamos pensando mal el equipamiento. Bueno, Cristian Fernández Koch nos decía eso, el arquitecto está pensando mal. Claro, el arquitecto, y ahora tú dices, no, pero es que en la situación actual el sistema económico, los ingenieros comerciales te pasan a llevar. En algún punto hay razón en eso, pero también hay razón de que no se le discute, no se le contradiscute lo suficiente tampoco. De Claro, hecho, nosotros en nuestra oficina nos llama mucho la atención lo que pasó en Barrio Italia. No sé si tú has pasado por Barrio Italia en Factoría. Factoría Italia teóricamente iba a ser esta como ciudad industrial para comercio y que iba a tener como abertura hacia, ¿cuál es esa calle? Diagonal Paraguay, no sé cuál es la que baja, Bilbao. Bilbao. Y que se iba a ver un poco, se iba a poder abrir hacia el Cerro Santa Lucía, no, o sea, San Cristóbal, uno podía verlo. Y de la noche a la mañana no, ahora llegó Totus, se enterró, hizo un cuadrado un rectángulo de vidrio, le puso Totus gigante y puso un estacionamiento subterráneo al costado. Y ya no hay aberturas del cerro. Entonces, claro, la pregunta es, ¿el problema es el Totus? Probablemente no. El problema es que el arquitecto no supo cómo solucionarle al Totus el problema sin perder lo otro. Sí, sí. Y por otro lado, el problema no es que no haya modelos, no es que no hayan casos exitosos. Alguien dice, no, es que esto está en contra de las torres inmobiliarias. Bueno, pasemos un ratito por Providencia, por Lota, recordemos los edificios ahí en Carlos Antunes con Providencia, 23, 24 pisos, pero sí en ciudad, y se preocupaban del habitante. Y como tú bien dices, había lugares que todavía se dan el lujo de no tener rejas, por ejemplo. Claro, porque apareció como el edificio jardín, no solo la ciudad jardín, que estábamos tan obsesionados en Santiago, sino que también apareció en Providencia edificio jardín, que es como un edificio que se da el lujo hoy, lujo que ahora entendemos por el COVID, de retrancarse 10 metros para dejar verde. Y que eso te mantiene igual dentro de la línea oficial y te mantiene dentro de tu propiedad, porque no solamente puede pedir un permiso de nada. Entonces, ahora, ¿eso se puede hacer en otras comunas? Sí, se puede, pero hay que tener primero voluntad, segundo, educación, o sea, es una suma de muchas cosas por la cual no podemos llegar a esos resultados hoy. Así que yo creo que un poco finalizando la capsulita, la ciudad moderna fue algo que sucedió en Chile ¿desde qué año? 1930 y algo, Dejemos como, los 30 de cosas. como moderna, Como, moderna, y que terminó, digamos, como en el 65, 70 y hasta ahí. hasta ahí, Sí. exactamente. Y que luego la ciudad que ustedes conocen se llama ciudad postmoderna. Estos lindos edificios que parecen así como torres piramidales porque había una rasante de por medio, eso se llama postmoderno. Es que tiene forma de lustrín. Claro, y no fue la mejor época para nosotros. Y eso ahí no se le puede echar la culpa a nadie, ni al sistema económico, ni a las normas urbanísticas, ni a nada. Eso es error 100% nuestro, toda esa década.
Y luego existe lo contemporáneo, que lo contemporáneo va avanzando con el tiempo. Lo que es contemporáneo hoy también es contemporáneo en 2 años más, en 5 años. Lo contemporáneo, como dice su palabra, es algo contemporáneo. Por lo tanto, la ciudad contemporánea es la actual. Claro. Los historiadores irán a decir después cómo se llama esta ciudad, ¿Cómo cómo se se llama llamará? esta época, sí. Exactamente. Pero cuando vayan por Santiago tienen que saber que hay una ciudad neoclásica, hay una ciudad clásica, hay una ciudad moderna, hay una ciudad postmoderna, y estamos en una ciudad contemporánea constantemente. Son los Sí. distintos tipos. Ahora, existió una y cada una de ellas en este país, y hay que saber valorarla y apreciarla y criticarlas cuando se debe. Claro, entonces, aquí ya el resto es recorrer la ciudad y quizás ir a visitar estos modelos si se gustan. No siempre se puede entrar, hay que manejarlo y menos ahora en pandemia, pero por último la imagen de la ciudad. Y ir viendo y cuestionándose cuando vean un edificio o algo que les interese, buscar aquellas líneas que digan algo o averiguar de qué año se hicieron a través del arquitecto y les va a ir tirando pistas. O sea, Busquen continuamente, siempre el año de construcción al costado del edificio. sí, Ese es un juego bien simpático. yo siempre digo que los libros de historias depende de quién lo escriba, pero la ciudad no miente. La Y, ciudad está y ahí. el, y el uso constante tampoco, es como el agua. Sí. El agua tampoco nunca miente. Se te llueve, se te va a llover. Sí, No hay chance que sí, engañe al agua. Entonces, la ciudad es lo mismo. Cuando un edificio no funciona, no funciona. no funciona. Cuando un edificio sí funciona, se nota. Y así encima. De hecho, el último gran ejercicio de ese modo es el GAM y la estación militar, la escuela militar. El subcentro. ¿No? El subcentro, ¿no? Esta cosa, el GAM lo que hizo fue, ok, yo no me puedo cerrar el barrio, por lo tanto hago patios entre medio y linkeo mis plazas con el barrio y hago una armonía gigante porque no puedo ser un edificio torre, un bloque torre, un bloque sólido, no puedo. Funcionó, perfecto, la idea es bien sencilla. En el subcentro, lo mismo. Oye, la gente no le gusta estar en el subterráneo sin luz, subamos, enterremos medio, o sea, bajemos medio piso en las entradas para que la gente vea luz al final de este pasillo, por lo tanto, para que crea que no está encerrada. ¿Listo? Listo. ¿Funcionó? Funcionó. Sí. O sea, Eh, son eh, eh, gestos muy básicos, la verdad. sí. Pero que hay que pensarlos. Sí, eso da para otras capsulitas y conversar, pero igual es interesante esto de que lo que hace lo moderno no es solamente el seguir los 5 puntos, este manual de esto vale por lo moderno, sino esta idea de generar ciudad, de generar vida, de solucionar problemas, porque en el fondo eso ahí aparecieron. El modernismo aparece a partir de la Primera Guerra Mundial, se refuerza después de la Segunda y buscan simplemente buscar soluciones habitacionales para todos de alta calidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Claro, porque veníamos de una época en que ya sabíamos que el hacinamiento era poco salubre. Claro, era No sinónimo sé, de de pandemia. enfermedades, de cólera, de pandemia, y ahora, bueno, volvimos, pero sí. Así que chicos, nunca más arquitectura moderna como la arquitectura de la Del día de hoy. modernidad, Sí, de la modernidad del futuro. No, la arquitectura moderna tiene una fecha, tiene una época, tiene un estilo, tiene un modo, y hay una época muy postmoderna que también les invito a ver, todo el edificio de los 90, 2000, ahí está todo lo que tienen que ver, y luego está la contemporánea, la actual, que seguimos avanzando. exacto. Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien. Ya tendremos otras interesantes conversaciones. Que nos digan, Ojalá conversemos de arquitectura, que nos digan eso. que vengan, no hay ningún problema, tienen Te que traer un pasa- café. te pasaste, Rodrigo. Muchas gracias. Cuídate aquí, chao, chao.